el viernes pasado para ligar el incremento en la tarifa de transporte público a la inflación. Muy buenos días, ¿cómo estás, Máximo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues sin duda el tomar en consideración aspectos económicos para definir la tarifa de transporte público, dejando de lado la perspectiva de que es un servicio público, pues arroja que el ciudadano termine siendo el más afectado, ¿no? Sí, tal vez lo que hay que decir con el transporte público es que si bien no existe como tal un derecho humano el transporte público, al final de cuentas es un servicio público, como bien dices, que nos posibilita otro tipo de derechos humanos, ¿no? El derecho a la movilidad, el derecho a poder simplemente llegar a nuestros trabajos, a nuestros lugares de educación y demás, ¿no? Y creo que el tema es que tal cual lo que dice digamos, los estudios internacionales, las normativas internacionales, es que el transporte público debe ser visto como un bien social y cultural más allá que un bien económico, ¿no? El problema es que en Jalisco, digamos, el sistema de transporte público implica, digamos, y específicamente las concesiones en su gran mayoría, implican que en lugar de ser un bien no mercantilizado, que esté fuera del mercado y que no dependa justo de los vaivenes de los precios, de la oferta y la demanda, digamos, de todos los bienes que terminan afectando el costo del transporte, pues más bien justo se vela por los intereses económicos que están detrás del transporte público y no necesariamente por el interés social de las personas, que al final de cuentas el costo del transporte público termina teniendo un impacto muy fuerte en los bolsillos de los hogares más pobres, ¿no? Y justo la información que lanzamos hace unos días es que, pues bueno, también hay que decir, tal vez es algo que parece lógico, pero cuando uno ve los números, vemos que es mucho más grave el impacto que puede tener este aumento automático de la tarifa del transporte público, automático por la inflación, hay que decirlo. Es más fuerte el impacto en los hogares más pobres, ¿no? Lo que veíamos es que es cerca de 20 veces más el porcentaje que representa el costo del transporte público para los hogares más pobres frente a los hogares, por ejemplo, del 10% más rico, ¿no? Entonces, quienes se ven más afectados por esta automatización de la tarifa con respecto a la inflación es claramente los hogares más pobres, en términos de, digamos, de lo que el costo representa sobre sus ingresos y también sobre quiénes son las personas que más utilizan el transporte público, ¿no? Lo que vemos, también esto tal vez es algo que nos parece lógico, pero cuando lo vemos con los datos, es muy claro que el uso del transporte público es al menos 5 veces más frecuente por las personas de los hogares más pobres que por las personas de los hogares más ricos. Entonces también hay que decirlo que por un lado este cambio que hace la bancada de Movimiento Ciudadano de automatizar los precios con la inflación, los precios de la tarifa, pues lo que termina haciendo es no ver por el interés social, ver por el interés económico de los intereses empresariales que están detrás del transporte público, y al mismo tiempo que no ve por el interés social, pues ve mucho menos por los hogares más pobres, que eso es también lo que me parece muy importante mencionar. Oye, Max, justo el tema de la inflación, el tema de que el incremento al transporte público eh, se vaya a dar año con el tema de la inflación, es también algo que bueno, ninguna administración se había animado a hacer. ¿No? Recordarás tú que antes para cualquier incremento tarifario estaba pues es justamente esta comisión de tarifa del transporte, estaba además una serie de condicionantes en cuanto a mejoras del transporte público para el usuario. Y bueno, ahora ya por ley un incremento vinculado o ligado a la inflación, pues también deja un poco de lado la responsabilidad del transportista, ¿no? De realmente dar un servicio que atienda a una necesidad real de la población. Sí, por un lado se menciona ahora que ya se cumplieron algunos de los requisitos que se habían instaurado antes para que se llegara al momento de que se pudieran subir las tarifas, ¿no? Por ejemplo, el cobro con tarjeta. Se supone la mejora de las unidades, lo cual al menos según quienes usamos transporte público, no necesariamente, o al menos no en todos los casos, se nota una mejora, pero parece que justo el tema es que con estos cambios en la ley,
pues si bien ha habido algunas mejoras que se podrían mencionar, no se tomaría en cuenta qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Entonces, si los concesionarios quisieran no invertir nada más en sus unidades, no mejorar su servicio de aquí en adelante, pues básicamente ya no habría un problema, pongámoslo así, porque la tarifa ya estaría automatizada, ¿no? Entonces, realmente el tema de automatizar la tarifa a actualizarse con la inflación es algo que es poco común en los servicios de transporte público a nivel mundial, y es poco común porque al final de cuentas hay muchos factores que están detrás de las decisiones que se tienen que tomar respecto a la tarifa. Ya dijimos todos los factores sociales, claramente, que se tienen que tomar en cuenta, porque a poco sí digamos, el tema es que sabemos que si bien la inflación está aumentando, por ejemplo, cerca ahorita de un 10%, no están aumentando así los salarios, ¿no? Entonces, por un lado está el tema social, pero por el otro lado también hay que decir que en mismos términos económicos hay muchos más factores que tomar en cuenta para actualizar la tarifa que solamente la inflación que está detrás de los costos del transporte, ¿no? Entonces me parece que por ambos lados, tanto por los intereses económicos, por el lado de lo social, deberían de tomarse muchos más factores en cuenta. Y pues también está el tema de este nuevo subsidio que se propone, bueno, el subsidio que se propone para, digamos, resarcir esta pérdida que vayan a tener o este aumento de la inflación que están presentando ahorita los transportistas, y que no, digamos, no tengan que subir la tarifa de aquí a que termine el sexenio, ¿no? Por un lado, ese subsidio también debería de reflexionarse más sobre si justo los transportistas y los concesionarios merecen estar recibiendo esto, porque al final de cuentas el monto que tenga ese subsidio es gasto público que al final de cuentas va para los empresarios y no se está utilizando en cualquier otro tipo de beneficio social, ¿no? Pero además de eso, también es curioso y es extraño que esto se haga hasta, digamos, que esto sirva para no aumentar la tarifa hasta 2024, se supone es el objetivo, y pues lo que uno piensa es que también tratan de disminuir el costo político de aumentar esta tarifa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, saben que el aumentar la tarifa puede tener un impacto político muy fuerte, y por eso tratan de aventar el problema para el futuro, pero pues al final de cuentas lo que está aprobando el Congreso es algo que sí está condenando el tema de la tarifa y sobre todo de los efectos sociales que puede tener para el futuro. Max, no sé si podríamos relacionar el tema del costo del transporte público con los ingresos familiares, qué porcentaje podría implicar y qué, por lo tanto, cómo impacta una decisión como esta en las familias. Sí, esto al final de cuentas depende mucho tal cual digamos, del uso que hagan las personas, ¿no? Los hogares más pobres en la ciudad suelen vivir en las periferias, y supongamos si solamente tuvieran un... el uso de incluso 3 camiones de ida, 3 camiones de venida en una jornada, digamos, normal, diaria, el impacto que tendría, digamos, el impacto que ya tiene el costo del transporte público sobre el ingreso de los hogares es cerca del 6% de sus ingresos, con lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? Con este tipo de uso, digamos, de estar pagando cerca de 60 pesos al día, ¿no? El ingreso de los hogares más pobres en Jalisco, del 10% más pobre, está cerca de los 1,000 pesos por persona al mes. Entonces, supongamos que está afectando en un 6%, pero justo el tema es que cualquier aumento de la tarifa, por ejemplo, con respecto a la inflación, que fuera un aumento del 10%, ese mismo gasto que yo estaba mencionando ahorita podría aumentar, digamos, se multiplicaría por todas las veces que utiliza el transporte público en el día, ¿no? Entonces, eso podría afectar a que subiera incluso a 8%, o dependiendo de cómo siga la inflación, incluso hasta 10% el gasto que se dedica solo al transporte público. Y acordémonos, estamos hablando de hogares que están viviendo en situación prácticamente de pobreza extrema en términos de ingresos, y en ese sentido, pues el efecto, cualquier
gasto que se agregue a ese tipo de presupuestos familiares tan acotados, pues es muy impactante, ¿no? Entonces, en ese sentido, el costo del transporte público para los hogares más pobres puede representar incluso decisiones, digamos, las decisiones más fáciles serían incluso dejar de tomar algún tipo de transporte y tratar de sustituirlo de alguna otra manera, pero como en la mayoría de los casos esto no es posible, pues puede tomar otro tipo de decisiones, ya sea de afectaciones que tengan en el resto de su presupuesto, o pues al final de cuentas, digamos, incluso dejar de hacer algunas actividades, ¿no? Como ir a la escuela. Ahora, también podría... hay que decir esto, este impacto que estoy diciendo ahorita, que es cerca del 6, podría llegar a ser hasta el 10% de los hogares más pobres. En los hogares del 10% más rico es menos del 1% de lo que se gasta el transporte público, ¿no? Entonces también hay que decir eso, es algo que es mucho más exagerado el efecto en los hogares más pobres frente a los hogares de ingresos altos o medios altos. Claro, nada más brevemente, estas actividades que podrían dejar de hacer, entre ellas podría ser mandar a los niños a la escuela. Esperemos que no, pero pues al final de cuentas, insisto, a veces son tan acotados los ingresos en los hogares en situación de pobreza extrema que, digamos, es algo que podría pasar. Muchas de estas actividades pueden suceder. Al final de cuentas, en crisis económicas, lo que terminan haciendo los hogares son decisiones diversas para tratar de hacer que el dinero alcance de alguna manera, y en algunas ocasiones puede ser ese tipo de decisiones. Al final de cuentas son múltiples, pero el tema es que, digamos, el aumento a la tarifa sí tiene un impacto muy fuerte en los hogares más pobres, y sobre todo en ciudades donde, tenemos ciudades tan extensas donde los precios alcanzables de las viviendas son solamente en las periferias. Entonces, pues prácticamente sí estamos hablando de un impacto que tiene muchas matices, digamos. Y también algo a decir ahí es que justo distintas transformaciones que ha tenido el transporte público han afectado también más a los hogares más pobres. Una investigación que estamos haciendo, que estoy haciendo en la universidad, dentro de la Universidad de Guadalajara, es justo el efecto que ha tenido el cambio del macroperiférico, por ejemplo, en términos de los hogares más pobres, ¿no? Y hay algunos hogares que ahora terminan haciendo rutas más largas, o, por ejemplo, incluso terminando pagando más camiones por el cambio que ha tenido las rutas con respecto a el macroperiférico, ¿no? Entonces, eso ya lo teníamos en cuenta, y sumado ahora a la posible, más bien a la ya aprobada indexación de las tarifas con respecto a la inflación, bueno, al final de cuentas los impactos sobre los hogares más pobres se siguen acumulando. Muy bien, Máximo, muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Máximo. Ernesto Jaramillo Molina, él es investigador del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG y fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, y esta decisión que tomaron el viernes pasado los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional de indexar o ligar la tarifa de transporte